¿Qué tal, chicos? Les voy a explicar los principales ejercicios del módulo 3. Primero les voy a comentar algunos aspectos generales de la tabla periódica y después vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a comenzar con la relación A igual a Z más N, número másico, número atómico, número de neutrones. Vamos a ver cómo se calcula un peso molecular y por último vamos a hacer unos ejercicios relacionados con moles. Bueno, vamos a ver algunos aspectos básicos de la tabla periódica. Este es el cuarto intento, en los tres anteriores se cayó el celular. Esperemos que no se caiga ahora. Bien, los elementos en la tabla periódica están ordenados según el número atómico creciente, siendo el hidrógeno el elemento de menor número atómico 1. El número atómico es lo que caracteriza, lo que permite identificar a cada elemento. Hierro se caracteriza por tener un número atómico que es el 26, ¿sí? El número atómico 27 es el cobalto, el número atómico 80 es el mercurio, el número atómico 10 es el neón, ¿sí? Es lo que permite identificar a cada elemento. Los elementos se ordenan en 18 grupos, que son los verticales, ¿sí? Grupo 1, grupo 2, grupo 7, grupo 13, grupo 17, grupo 18. Y 7 periodos, que son los horizontales. ¿Está bien? Tenemos dos grandes zonas que están divididas por esta línea diagonal en forma de escalera. Los elementos que se encuentran a la izquierda de esta escalera son los elementos metálicos y los que se encuentran a la derecha son los elementos no metálicos. Y algunos de los elementos que están pegaditos a esta línea se conocen como semimetales, que son elementos con características químicas intermedias entre los metales y los no metales, ¿sí? Bien, por ejemplo, silicio, germanio, arsénico y antimonio. Bien, los elementos de un mismo grupo comparten características químicas. Por ejemplo, en el grupo 1, salvo el hidrógeno, que es un no metal, el resto son elementos metálicos. Se conocen como metales alcalinos. Los metales alcalinos tienen tendencia a perder electrones y formar compuestos iónicos. Lo mismo pasa con los elementos alcalinos ternos. Acá los elementos del medio se conocen como metales de transición. Son elementos que forman una enorme cantidad de compuestos inorgánicos y tienen una estructura electrónica muy compleja, ¿sí? Bien, los elementos del grupo 17 son los ya famosos halógenos, fundamentalmente cloro, bromo y yodo, que lo han utilizado para formar los compuestos binarios, los compuestos ternarios, las sales, los ácidos, los anhídridos, ¿sí? Los elementos del grupo 18 son los gases nobles, son elementos inertes que no tienen tendencia de combinarse químicamente con ningún otro elemento, existen así como átomos o como moléculas monoatómicas. Y después, bueno, podemos encontrar un montón de datos en la tabla periódica. Además del número atómico, podemos encontrar también la masa atómica o peso atómico relativo, ¿sí? Podemos encontrar también en algunas tablas periódicas cómo están ubicados los electrones en las diferentes órbitas, ¿sí? Orbitales. Podemos ver si un elemento es un sólido según el color que tenga el elemento. Por ejemplo, los elementos que están de color negro son sólidos. Los elementos que están de color rojo, como el hidrógeno, como el nitrógeno, como el flúor, como el neón, son elementos que a temperatura ambiente existen como gases. Y los elementos que están de color verde, como el bromo, como el mercurio, son elementos que a temperatura ambiente existen como líquidos. Bueno, vamos a estudiar la relación A igual a Z más N. Vamos a considerar tres situaciones. Un elemento eléctricamente neutro, o sea, con carga cero, un elemento con carga positiva y un elemento con carga negativa. Un catión y un anión. Bien. Vamos a tomar la tabla periódica y de la tabla periódica podemos sacar dos datos. Un dato es el peso atómico o masa atómica. Indistintamente se dice peso atómico o masa atómica, pero es un valor relativo, expresado en unidad de masa atómica. Eso lo vieron en la teoría.
Bien, y lo que podemos sacar también es el número atómico. El número atómico es el número de protones. Los protones tienen carga positiva. Bien. Una forma de ubicar el A, el Z y el N es de esta manera. El A se coloca arriba a la izquierda, el Z abajo a la derecha, el N abajo a la izquierda y la carga en la parte superior a la derecha. Bien, vamos al caso del hierro. Nos fijamos en la tabla periódica que el número atómico del hierro es 26. Nos fijamos en el calcio, el número atómico es 20. Y en el azufre el número atómico es 16. Muy bien. Podemos sacar el número másico también. Se saca a partir de la masa atómica redondeado al entero más cercano. ¿Está bien? 55,8 pasa a 56, 40,08 pasa a 40, 32,04 pasa a 32. ¿Está bien? Entonces repasen. De la tabla periódica sacamos el número atómico. ¿Sí? Luego, sacamos la masa atómica relativa, la redondeamos al entero más cercano y de esa manera obtuvimos el número másico. ¿Está bien? Directamente no puedo calcular, no puedo sacar de la tabla periódica el número de neutrones, pero sí, haciendo la diferencia A menos Z me da el número de neutrones. ¿Sí? En este caso, 30, 20 y 16. Tampoco puedo sacar de la tabla periódica el número de electrones. Y el número de electrones tampoco está en esta expresión. Y no, porque la masa de un electrón es insignificante, es una masa despreciable. No contribuye al peso del átomo. Es por eso que el número másico, que me da una referencia de la masa atómica del elemento, está determinado por la suma de los protones y los neutrones. Protones y neutrones determinan la masa de un átomo, de un elemento. ¿Está bien? Pero los electrones tienen importancia porque el número de electrones va a determinar que el elemento sea neutro, o tenga carga positiva o tenga carga negativa. Bien. Cuando tenemos un elemento neutro, ¿sí?, con carga 0, significa que el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. Por lo tanto, si el hierro tiene 26 protones, para tener carga 0 necesita tener 26 electrones. En el caso del calcio, la situación es distinta. Si tiene 26 protones y tiene un exceso de 2 cargas positivas, quiere decir que tiene menos electrones, tiene menos cargas negativas. Va a tener 18 electrones. Y en el caso del sulfuro, la situación es distinta. Ahora tiene un exceso de 2 cargas negativas. Por lo tanto, tiene más electrones que protones. Si tiene 16 protones, va a tener 18 electrones. Bueno, vamos a ver moles y peso molecular. Vamos a considerar un átomo como el hierro y una molécula como el hidróxido de calcio. Bien, uno de los datos que podemos sacar de la tabla periódica es el peso atómico o masa atómica relativa. ¿Sí? En el caso del hierro, podemos redondear su peso atómico. Bien. Resulta que vieron en la teoría que el peso atómico relativo se puede expresar como unidad de masa atómica. Pero también vieron que si en lugar de unidad de masa atómica lo expresamos como gramos, aparece el concepto de mol. ¿Sí? Un mol, en el caso de un átomo, corresponde con un peso atómico. ¿Sí? Por lo tanto, un mol de hierro tiene una masa de 56 gramos. ¿Sí? Este mismo razonamiento lo podemos aplicar a una molécula, pero acá
hablamos ahora de peso molecular. Y para calcular un peso molecular necesito conocer los pesos atómicos de cada uno de sus elementos. ¿Sí? Bien. Y ver cuánto tengo de cada uno de esos elementos. Veamos, el calcio, 40 gramos mol. ¿Sí? El peso atómico del calcio es 40 gramos mol. Un mol de calcio, 40 gramos. Eso queda claro, ¿no? Podemos redondear el valor, por eso lo pongo como un entero. El oxígeno, 16 gramos mol. Y el hidrógeno, 1 gramo mol. ¿Vieron? Todos los pesos atómicos los he colocado como un número entero, porque he redondeado. Pero no siempre se va a redondear a un número entero. Por ejemplo, el cloro, que está en el grupo 17, tiene un peso atómico de 35,45. Bueno, a este valor no lo vamos a redondear a 35, sino directamente, si lo podemos redondear, si queremos tener un solo decimal, a 35,5, pero no a un número entero. ¿Sí? Bien, en estos casos sí podemos redondear sin ningún problema. Bien, hay que tener en cuenta cuánto tengo de cada uno de los elementos. Calcio tengo uno solo. La cantidad de calcio, la cantidad de un elemento me lo indica el subíndice. ¿Sí? Acá tenemos un 1 que está invisible, es que tengo un solo calcio. ¿Sí? Dentro del paréntesis tengo un solo oxígeno y tengo un solo hidrógeno. Pero tengo un paréntesis y afuera tengo un 2. Por lo tanto tengo 2 oxígenos porque multiplico 2 por este 1 que está acá invisible, 2 por este 1 que está invisible. Voy a tener 2 oxígenos y voy a tener 2 hidrógenos. ¿Sí? Por lo tanto, acá tengo que multiplicar su peso atómico por 2. Su peso atómico por 2. Entonces voy a tener 1 por 40, 40, 2 por 16, 32, 2 por 1, 2. Me fijo en el machete y esto da 74. ¿Sí? 74 gramos mol. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? 74 gramos mol. Aplicamos el mismo razonamiento que los átomos. Un mol es un peso molecular. Por lo tanto, un mol de hidróxido de calcio tiene una masa de 74 gramos.